elecciones han terminado, pero Pablo Kuczynski ha sido elegido presidente, y aquí vamos a tratar semana a semana, por supuesto, temas políticos, pero también de coyuntura, temas que a veces quedan sueltos, ¿no?, que no tratamos a profundidad, pero que sí pueden ser de mucho interés de nuestros televidentes. Hoy vamos a hablar de las AFPs y de la reforma que se ha hecho en este gobierno, una reforma muy importante que permite que cualquier persona a los 65 años pueda solicitar el íntegro de su fondo, menos un 5% que queda para cubrir el seguro de salud. Esta medida ha hecho que mucha gente efectivamente solicite su fondo, otra dice, no, lo voy a dejar donde está y que me lo administre mes a mes la AFP. Ayer ha habido una medida adicional. Se ha permitido ya que cualquier persona de cualquier edad pueda retirar el 25% de su fondo pensionable. ¿Para qué? Para comprarse una primera vivienda. Muchos expertos señalan que esto es la destrucción del sistema pensionario y que no va a contribuir al bienestar de las personas. Hay una polémica sobre el tema. Hay que decir además que esta ley se ha aprobado por insistencia del Congreso, dado que el Ejecutivo no la quiso promulgar. Estamos ahora sí con Alejandro Indacochea, el profesor que todos ustedes conocen, fundador de Centrum, docente de la Católica y por supuesto experto en estos temas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Rosa María, un gusto estar con ustedes. Bueno, usted es uno de los que ha escrito señalando que este tema de ir tomando pedazos del fondo para necesidades de la vida ordinaria, como por ejemplo comprarse una casa, desvirtúa completamente el sistema y probablemente lo destruye. ¿Por qué esta preocupación? Mira, vamos por partes. La ley que permite el adelanto del 95.5% de mis pensiones, cuando me voy a jubilar, ¿verdad?, para mí es una ley típicamente populista, electorera, de última hora. Y popular, ¿ah? Popular, que un Congreso que no hizo nada para llevar a cabo una auténtica reforma del sistema de pensiones, que sería el tema de fondo. Y lo más preocupante es que afecta a la esencia del sistema de pensiones. La idea de un sistema de pensiones es que yo aporto a lo largo de mi vida para jubilarme con una pensión. Pero si me voy con todo el dinero, ya no hay pensión. Claro, pero el presupuesto es el siguiente, que tiene que ver con la conducta de las AFPs en el Perú en los últimos años. Efectivamente, en los años 90 y hasta yo diría el 2010, las AFPs siempre garantizaron rendimiento a sus asociados, a sus afiliados. Lamentablemente, en los últimos 3 o 4 años, los rendimientos han sido muy bajos para el afiliado, pero muy altos para la AFP. La AFP como empresa ha ganado y el afiliado no ha ganado. Entonces, uno llega a la conclusión, si estoy perdiendo plata, si en mi reporte cuatrimestral veo que mi fondo decrece, yo a los 65 años agarro mi fondo, me compro una casa, la alquilo, tengo una renta y yo administro mejor mi dinero de lo que lo administra la AFP. O sea, yo soy capaz de administrarlo mejor. ¿Por qué no creer en el valor de la persona como administradora de su vejez? Permíteme explicarte. Con lo que se ha hecho, no se ha introducido competitividad ni se arregla nada del sistema. Las AFP siguen igual. Sí, es verdad. Y más bien, al retirar mi fondo, han convertido el sistema pensionario en un sistema de ahorro obligatorio con un pozo de dinero que me llevo al final. Ya no hay pensión. No, yo me respondo. Yo haces responsable a la persona de su vejez. Tenemos que preguntarnos algo de partida. ¿Por qué en el mundo los sistemas pensionarios son obligatorios? No en todas partes, ¿no? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Por qué? Porque el ciudadano común y corriente piensa en el corto plazo, piensa en la coyuntura. Pero es que es no lógico, piensa en el futuro. Doctor, si usted tiene un hijo enfermo, ¿no es cierto?, y tiene que curarlo, y tiene, no sé, pues 200.000 soles en su fondo, mire ese padre, ¿qué haría? No, de acuerdo, por eso, por enfermedad terminal, por emergencia de ese tipo, de acuerdo con el adelanto. Pero permíteme terminar de explicarte por qué los sistemas pensionarios en el mundo hoy día son un dolor de cabeza para los gobiernos. Con la ampliación, el envejecimiento poblacional, la gente vive más. Gracias. Y no hay ningún sistema pensionario que pueda garantizarme un pago o una pensión acorde a lo que yo contribuí, a lo que yo he pagado. Eso es clarísimo. A manera de referencia, si tú aportas 10% de tu sueldo cada mes, gracias, al año aportas 1.2 sueldos. En 30 años son 36 sueldos. Si vives 30 años por 12 meses, ¿cómo va a ser el milagro que con 36 sueldos pagues 360 sueldos? No, yo lo sé, pero esa plata, como la has entregado, y esta empresa ha utilizado ese dinero para financiar otras cosas, ha comprado acciones aquí, ha comprado bonos allá, ese dinero tiene una rentabilidad, entonces no son 36 sueldos.
es mucho más dinero, es 36 sueldos más la rentabilidad obtenida, que puede triplicar, cuadriplicar, quintuplicar el valor de los sueldos que yo he aportado. Y como las cuentas son de capitalización individual, porque esa era la promesa de la AFP, yo no entro a un pozo donde los jóvenes sostienen a los viejos, no, cada uno ahorra para sí. Entonces, como las cuentas son de capitalización individual, no me van a garantizar una fortuna, eso está clarísimo, pero más o menos me tienen que garantizar una cantidad de dinero que se establece en el momento en que me jubilo. Por eso muchos escogen renta vitalicia, venden su fondo, esos ya no pueden retirarlo hoy, venden su fondo a cambio de una renta mensual establecida en tanto una empresa aseguradora considera que eso es lo que vale el fondo mensualmente, ¿no es cierto? Ese es el negocio. Pero yo puedo ser una persona, imagínese usted, ha estudiado economía, ha fundado centros, es un hombre capaz, llega a los 65 años y dice, yo voy a poner mi plata en manos de unos chibolos que seguramente se han graduado pues en buenas universidades, o la administro yo. La administra usted, y la va a administrar usted muchísimo mejor. Mira, Rosa María, más aún, se está vendiendo una ilusión. Que aquel que llega a los 65 años es capaz de tiene un bajo fondo y una baja mensualidad, va a retirar esos 80.000, 50.000 soles, va a hacer una pollería, va a hacer el negocio de su vida, va a hacer comprar taxis y va a poder generar ingresos que no lo hizo a lo largo de los 65 años. Eso es una ilusión. Lo que va a suceder es que esa gente que retire su poco fondo, su fondo disminuido, va a usarlo de inmediato en el corto plazo y mediano para largo plazo va a tener que recogerlos el Estado. No, ese es el punto central. Tenemos más de 1 millón de personas en pensión 65. Pero hablemos claramente de qué hace el Estado por la gente vieja. Hasta este programa Pensión 65, creado en este gobierno, el Estado por la gente anciana no hacía nada. Nada. Lo recogía la caridad cristiana, la caridad de sus hijos, la caridad de sus parientes, la caridad pública, pero no los recogía el Estado. A lo más les daba salud, porque le da salud a todos los peruanos porque es universal, en un hospital público. Punto. Entonces, no es verdad que el Estado va a tener esta carga terrible y por eso los obliga a ahorrar. No. Yo estoy de acuerdo con Pensión 65. Es parece la gente que teníamos destinada en presupuesto con las finanzas para darle a esa gente. El tema de Pensión 65 es útil al Estado, ¿por qué? Porque hay gente que está en indigencia y al darle ese pequeño dinero lo sacas de la pobreza extrema. Claro, pero lo sacas de la pobreza extrema, entonces sirve muchísimo para como medida retributiva. Pero nadie se va a ocupar de los viejos. Además, darle 100 soles a un viejo no es una medida, es una medida de sobrevivencia. No es que te estés ocupando de los viejos. La otra es no darle nada. No por eso, pero como era hasta... No darle nada. Vamos a plantear en términos de una utopía. Como era hasta el año 2011. Hasta el año 2011 no se daba nada a ningún viejo y las AFP se empezaron en el 92. Entonces, el Estado nos ha obligado a ahorrar, ¿no es cierto?, para no ser una carga al Estado de nuestra vejez. Y no lo somos, nunca lo hemos sido. Los viejos son una carga de sus familias. Pero, a ver, mira. Si es que no han ahorrado durante su vida. Mi crítica a la medida que se ha hecho es que el Congreso tuvo 5 años para introducir competencias. Para modernizar el sistema. Ahora, se cansó. Pero déjame explicarte. Pero sí sacó una ley. Mira, no hizo nada. No, sacó una ley. Mira, que permitió que entrara otra AFP. La competencia de AFP fue lo único que lo hizo la superintendencia y no fue mérito del Congreso. No, ya sé, pero la ley la manda el Ejecutivo como iniciativa legislativa y se aprueba en el Congreso. Ya, pero permíteme explicarte qué incluiría una verdadera... Escúchame, perdóneme, solo para que el público lo sepa. Esa es la famosa ley que introducía, ¿no es cierto?, la obligatoriedad del ahorro para los trabajadores independientes. Y por eso la gente salió a protestar. Tuvieron que derogarla. Entonces sí se ha hecho. Lo que pasa es que se ha hecho pésimo, se ha hecho. Bueno, explíquenos un poco por qué le parece tan mal estas reformas. ¿Qué debió hacerse? Mira, vamos viendo... Este es un problema complejo. Ya no hay una solución lineal, ni las hay. Acá hay una responsabilidad compartida de un Congreso que para mí hizo muy poco o nada. Hay responsabilidad del mismo gobierno, responsabilidad de las AFPs, que fueron los primeros que se opusieron a cualquier cambio o modernización del sistema. Acá una verdadera reforma del sistema previsional debería incluir lo siguiente. Primero, ampliar la cobertura. Nosotros somos una élite minoritaria, tenemos más de los 16 millones de la población económicamente activa, solo estamos en AFP 4 millones. Gracias. 12 millones no tienen nada. Sí, nada. Pero esa reforma, esa ampliación de cobertura, iría, digamos,
a toda una reforma laboral, toda una reforma de trabajo, lo cual no lo ha hecho. No lo ha hecho nadie lo afronta, porque es muy difícil de afrontar. Permíteme bosquejar que incluiría una verdadera reforma. Lógico. Porque con lo que han hecho no solucionan nada, complican la situación. Segundo punto, debería haber una pensión solidaria mínima. Como tiene la ONP. Claro. Que por eso mucha gente prefiere la ONP. Por parte, la ONP tienes 19 años, 11 meses y no recibes nada si te jubilas. Yo lo sé, es ¿Ya? terrible. Tienes que ¿Y eso te parece 20. justo? No. Porque me estás planteando como contraparte que la ONP es mejor. Lo único que le digo es que la ONP, para personas que reciben 850 soles al mes hoy como mínimo, tiene una pensión mínima. Por esa razón, los incentivos, que son perversos acá, hacen que la gente que recibe sueldo mínimo formal prefiera la ONP a la AFP, porque la AFP no tiene sueldo Y mínimo. lo que no sabe esa gente, más de 1 millón, es que se quedan con 19 años, 11 meses y no tienen nada. No, yo lo sé, pero tratan de aportar. que ese es el tema pero digamos, pero vamos al punto Porque central. no son comparables los sistemas. No son ¿ya? comparables, pero el incentivo justamente está porque la AFP no lo tiene. Entonces, al no tenerlo... Ok, compite pero con yo uno te que sí estoy lo planteando tiene. que incluirá la reforma. Claro. La reforma debería incluir eso. Estamos de acuerdo. Cobertura, una pensión mínima solidaria, Lógico. ¿ya? Introducir competencia al sistema, el mecanismo de subastas incentivarlo, que se opusieron las mismas AFPs. Así es. Cuarto punto, la comisión que me cobran las AFPs debería ser como los aforos en México. Explícanos un poco ¿Cómo eso. son los aforos en México? Trabajan como un banco de inversión. Ok. Tu dinero lo invierto. Muy bien. ¿Ya? Si tu dinero se capitaliza, tú ganas, yo te cobro una comisión sobre las ganancias. Ah, eso es más justo, ¿no? Y si pierde el fondo, yo no cobro. Esa es una reforma. Eso es un acto de justicia, además. Pero Acá- esa es la reforma que no han hecho, que no Claro, están preparados. para un que- Congreso que no ha hecho nada. Para que entienda la gente, acá tú le das la plata a la AFP, ellos ganan un montón de plata, tú pierdes, pero ellos no pierden. Entonces, no pues, si yo te estoy dando para que me administres, ¿no? Y eso es lo que ha generado la molestia, le digo la verdad. Porque los informes cuatrimestrales que llegan de la AFP, uno ve que cada cuatrimestre tiene menos plata. Y dice, pues si yo le estoy dando mi plata, ¿por qué tengo menos plata? No, que no ha sido un buen año. Pero no habrá sido un buen año para todo el Perú, pero para la AFP ha sido un magnífico año. Pero, Rosa María, mira, ¿Cómo haríamos? si nosotros entramos Claro, con toda la carga emocional que hay de Claro. las AFPs, claro. las comparto contigo. Claro. Ha habido una falta de cultura previsional, no lo han hecho partícipe al ciudadano, se opusieron a cualquier tipo de cambio. Claro. Pero la alternativa no es reaccionar emocionalmente como lo ha hecho un Congreso, Claro. que no ha hecho nada para modernizar el sistema. Permíteme terminar. Sí. ¿Ya? Este Congreso, las AFP, lo que ha hecho es lo siguiente. Al término de tus 65 años, tú tienes renta vitalicia o retiro programado. Así es. Renta vitalicia se va a la compañía de seguros, que se va a la mayoría de la gente. La mayoría de la gente. Una porción minoritaria, los de mayores ingresos, van a retiro programado. Así es. Trabajo que lo hacen las AFPs gratuitas. Claro. Entonces, con este mecanismo, las AFPs las han liberado del trabajo gratuito. Sí, claro. ¿Ya? Sin ningún problema. Ellos siguen cobrando hasta los 65 años. No han introducido competencia, no han modernizado, no han hecho la mayor cobertura, no han hecho la pensión solidaria mínima. En otras palabras, han dejado el sistema como es igual. Y hay algo más delicado, porque este Congreso va a pasar a la historia como de repente el Congreso de las AFPs. Mira lo que ha sucedido. A ver. Ellos está en proyecto de ley, felizmente lo contuvieron a última hora, pasar a todos los que están inscritos en la ONP en el sistema de pensiones al sistema de AFPs, ¿Ya? lo cual implicaba generar un forado para el Estado de más de 4.500 millones de soles. No hay plata, pues el Tesoro Porque Público no puede Pero suplir mi eso. pregunta es la siguiente, mira la inconsistencia del Congreso. Ajá. Si el sistema es tan malo, ¿cómo vas a hacer los AFPs? No, eso no va a pasar. Ahora, ¿qué le Pero parece el tema? mira la inconsistencia de ese Congreso. Ahora, ¿qué le parece, Ojalá que no pase, ¿Qué, ¿no? qué le Pero parece el que tema del retiro del 25% del fondo? Para una casa, para la primera hipoteca. Dos salvedades. Primero, le está vendiendo la utopía a la gente que automáticamente con ese 25 voy a ir a vivienda, lo cual no es cierto. La cuota inicial es un parámetro más para evaluar si me da el crédito. Lo importante para la entidad financiera es si tengo capacidad de pago. Así es. O sea, en otras palabras, si tengo 60 años, doy el 25%, no me va a dar crédito, No. porque no tengo o me quedé sin trabajo. Así es. Segundo aspecto, las cosas no son gratis. ¿Por qué? Porque ese retiro del 25% de hoy implica una menor pensión a futuro. Así es. Y al futuro, como estoy hipotecando el futuro, y ese es el título del artículo que escribí el día de ayer, Así es. hipotecando el futuro, voy a tener yo un reclamo porque recibo una pensión menor, pero eso lo consumí antes y se va a culpar al mismo sistema.
No, pero y la irresponsabilidad del Congreso. ¿Por qué? Ajá. Porque lo que estamos haciendo, no pensamos, esto no lo va a pagar ni el próximo gobierno, Rosa María. Esto lo van a pagar de acá cuando ahorita somos 2 millones de personas que son mayores de 65 años. Para el 2030 deben ser 4 millones. Lógico. Cuando de acá a 2 generaciones, a 2 gobiernos, Ajá. tengamos 4 millones de personas y No, tengamos gran parte de ellas que pidieron adelanto, compraron la vivienda Ahora. y no tienen pensión. Ahora. Los que supieron inteligentemente que tienen mayores competencias, mayor capacidad de invertirlo, de administrar su fondo, son un porcentaje mínimo, minoritario, es una élite. Ese es lo que le quería preguntar. ¿Por qué no tenemos fe en la responsabilidad del ser humano? Es decir, si yo estoy sacando plata de mi fondo, yo sé perfectamente que mi pensión va a ser menor. ¿Por qué voy a reclamar? ¿Qué voy a reclamar si yo misma la saqué? Rosa María, en el mundo, Ajá. no en nuestro país, la gente vive la coyuntura, el No, yo corto sé, pero plazo. El grueso de la gente que ha ido a retirar la información que tengo Así es. es la Ah. siguiente. Hasta el día de ayer. Son más de 4.000 personas que han retirado íntegramente su 95.5. ¿Sí, no? No ha habido ese porcentaje minoritario que diga, mira, yo dejo una parte y No. tengo una renta vitalicia. Y no ha habido un trabajo serio de investigación Todavía, ¿no? para preguntarle a la gente qué hace con sus fondos. Esto en Australia ya se hizo. Australia con otro nivel cultural. Y con ¿Sabes? fondos más grandes, ¿no? ¿Sabes cómo se llamó? Ah. La ley Lamborghini. ¿Por qué se llamó la ley Lamborghini? Porque la gente retiró sus fondos a los 65 años, Y se compró el carro. compró carros, y a los 75, está aprobado empíricamente con la investigación que se hizo, más del 75% no tenían ni la pensión, ni el fondo, ni el Ni el dinero. Lamborghini. Ni los familiares mismos llegaron a pedirle prestado. Los familiares llegan, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día? Entonces, esa utopía, esa responsabilidad, ese enfoque libertario Sí. que uno tiene, la entiendo. capacidad de hacerlo, entonces mejor no paguemos impuestos. No. Vamos a una libertad Pero absoluta. doctor, Eso pero es utopía. ¿por qué no cree en la libertad del ser humano? O sea, nadie ha administrado usted nunca su dinero, usted lo puede administrar. ¿Por qué no Porque la confiamos? evidencia empírica en el mundo Dice que somos unos demuestra- irresponsables natos. No le pongas adjetivos. Bueno, es que no hay otra le forma. pongas adjetivos, pero mira, si tu enfoque es libertario, hagamos esa utopía libertario y digamos, bueno, entonces no paguemos impuestos. Yo tengo capacidad de administrar, ¿para qué pago Porque, impuestos? digamos, el impuesto es No, pues. para vivir en una sociedad donde se redistribuye En el- valores, ¿no? en el mundo. Servicios como educación, salud. Todos queremos tener una sociedad educada y por lo tanto pago impuestos. Pero esto es diferente, esta es mi plata. A mí me han dicho que es mi plata, en mi cuenta de capitalización individual. Si es mi plata, ¿por qué no puedo hacer con mi plata lo que me da la gana? porque la gente lo consume en el corto plazo y después el Estado tiene que recogerte. Nunca los he recogido, hasta Perdóname, este gobierno. pero lo está haciendo. Vamos a tenerlo que hacer, ya el tiempo cambió. Ya no lo hace. Entonces no hay que recogerlos, hay que dejarlos cada uno Que con se su plata. ocupe cada uno de su familia, de sus Así viejos, es tu claro, enfoque. lógico. Pero sí. mira que somos un país en el cual tenemos más de 1 millón en pensión 65 y que se ocupe cada uno así. Su familia. Cristianamente, ese Cristianamente. es el enfoque que tú tienes. Mi Yo no enfoque vería es- eso. mi enfoque es cristiano. Yo como Estado, justamente me preocuparía y diría, mira, Nunca se más preocupa- responsable. nunca se preocuparon los viejos. Fue la historia, pero Nunca. esa es historia, es pasado. ¿Qué debemos hacer acá a futuro? Una auténtica reforma previsional. El sistema Además, mire, puede ser que tenga 1 millón, usando cifras, ¿no? Si somos 16 millones de trabajadores y solo 4 tienen un sistema previsional, se da cuenta que hay 12 millones de personas que han ahorrado por sí mismas para su vejez y están ahorrando hoy para sí mismas para su vejez y no van a ser cargadas a nadie. De esos 12 millones, hoy hay 1 millón en pensión 65. Bueno, pero ¿te imaginas los otros 11 que han trabajado ya, y que nadie se ocupa de ellos? Se ocupan Rosa ellos María. mismos porque acumularon. Entonces se hicieron una Sí, casa qué interesante, y la- qué responsable. O sea, son 12 millones que acumulan ya solos. que viven, ¿no? Que Acumulan, acumulan sueldos y ese acumulan. millón Acumulan. que tiene, ¿En ahora qué? tenemos 2 millones Muy mayores bien. de 65. Pero, doctor, viven pero- felices y viven No, capitalizados. Viven capitalizados Mira, yo por no una sabía que razón. en el Perú se Por una vivía razón. así. Por una razón. Fíjese usted la explosión de vivienda que hay. Por ejemplo, en una ciudad como Lima. ¿Dónde se va el ahorro de la familia? A la vivienda. Entonces, 1 piso, 2 pisos, 3 pisos, cuartos para alquilar, ¿no es cierto? Se le deja a los hijos en herencia esa casa. Entonces, eso es capitalización del trabajo de los padres, absolutamente informal. No se hace la casa en un día, se hace la casa en 30 años. Entonces, eso es trabajo, se compra un puesto en un mercado, se compran 2. Ese es el ahorro familiar. Se mandan a los hijos a la universidad, que antes no se mandaban. Entonces, esa es la capitalización. Entonces, el hijo está más capacitado que el padre y a su vez se le deja un capital que es la vivienda. Es muy importante en Lima y en ciudades urbanas grandes la vivienda, que como reitero, no se hace en un día. Ese es el ahorro de la familia.
Si a esa persona que se ha pasado ahorrando su vida para tener una casa propia, para tener 3 pisos, para que sus hijos se queden con un piso cada uno, le dices, te voy a dar de tu AFP, no sé, pues 60.000 soles, y con eso puede comprarse un lote al lado. ¿Ya aseguró su vejez? No. Vive feliz. El tiene, enfoque que tú me das del otro sendero del ILD, sí. Yo comparto el capital popular. Exactamente. Pero ese capital popular también hay discusiones. Podríamos invitar a otra reunión y conversamos sobre el otro sendero 20 años después. Yo lo sé, pero digamos, ese capital popular sí existe porque la gente sí se ha ocupado de sí misma. No son una banda de irresponsables que se emborrachera. O sea, la idea es que corto plazo me emborracho el domingo, me tiro la plata de alguna juerga y ya, listo, en 2 años no tengo nada. Y soy un viejo indigente. Eso no es verdad. Un enfoque de laboratorio. Yo quiero que me acompañes un fin de semana para que veas el abandono de la vejez. Son 2 millones que tienen más de 65 años. Sí. Han logrado construir ese capital popular. ¿Cuál es el seguro? Pero no es cierto que todos viven asegurados en la vejez. Doctor, ¿y cuál es en el Perú la gente es tan responsable, pero es tan segura con ese capital popular que no hay necesidad de tener sistema pensional. ¿Y cuál es el seguro de la vejez de los pobres en el Perú? Sus hijos. Claro. Sus hijos. ¿Ok? Entonces, ese es el abandono de los hijos. Obviamente. ¿Ustedes no lo han visto? Sí, ¿No hay? Por supuesto que hay. Porque tú me estás dando el capital popular, y los hijos, y entonces hay que dejar todos y la vejez sola y libertad. Es el mundo libre. Estoy hablando de la realidad ese nacional. Esa utopía no es así. No, ese es el mundo real. Yo te invito a que salgas un fin de semana y vamos a ver el abandono de la vejez. Ese es el mundo real. Pero si está abandonado... El abandono, la miseria, las calles, pero como usted dice eso, ¿no es cierto? Que el abandono, toda la vejez está abandonada. No es cierto, pues. Los hijos en el Perú sí se ocupan de sus padres. Ningún hijo se ocupa de sus padres. Los hijos son malos. Pero no vamos a los extremos. No puedes, entonces, estoy de acuerdo. Pero tú me estás generalizando que no nos preocupemos. La mayoría, porque si no tendríamos legiones de indigentes en las calles. No las tenemos. Tienen muchos indigentes de 65 años, no salen a la calle, están abandonados. Te invito a que si no salen a la calle es porque están en la casa de alguien, ¿no es cierto? Yo te invito a el abandono. Y salud pública hay. Mira, Rosa María. Entonces, yo creo que un enfoque utópico libertario no encaja porque el Perú sería el único lugar en el mundo donde diga, bueno, la gente es tan responsable. Déjame terminar, por favor. Sí. Hay capital popular. Ajá. Los hijos se van a preocupar de los padres, de lo buenos que han sido los padres, los hijos los retribuyen. Entonces acá no va a haber sistema pensionario y la pensión es lo que uno mismo administre. Yo creo que sí. Bueno, perdón, es la realidad de 12 millones. Un enfoque libre. Pero es la realidad. No es la realidad. De 12 millones de personas es la realidad. No es así. Pero sí es una realidad. Pero de la mayoría de los peruanos es una realidad. María, es que no es así. Tú me estás planteando un mundo para Julio, de que todos los mayores de 65 años tienen toda esa protección y ese todos no, pero es la realidad de hoy del Perú. Mira, es la realidad. Lo que tenemos que hacer partamos de la realidad. Lo que tiene que hacer el gobierno, y mi crítica fuerte va en esa dirección, que la legislación que han dado a última hora. No, el gobierno la ha rechazado, no ha querido promulgarla. Pero se aprobó por insistencia del Congreso. Un Congreso irresponsable que no sabe ni lo que ha aprobado, con muchos de los detalles con ellos. Porque un poco más aprobaban el traslado de la UNP a la AFP. Y no han afectado en nada a las AFPs. Claro. Porque no han hecho nada. Al contrario, lo que han hecho es desarticular el sistema, desarmar el sistema. Ahora, si ante ello la respuesta es decir el Perú es libertario, hay que darle a cada uno que administre sus pensiones. Hay un capital popular y es un mundo payulio donde los hijos son tan buenos, tan responsables, no nos preocupemos, seríamos innovadores en el mundo. En el mundo, permítame, Rosa María, los sistemas, ¿por qué son un dolor de cabeza para todos los gobiernos? No hay una solución ideal para ello. Se preocupan de que el ciudadano una parte de su sueldo te retiene acá para poder tú pienses en el futuro, porque la gente es cortoplacista. La gente no... Eso es un prejuicio. No es prejuicio, empíricamente está demostrado. Ese es un prejuicio. Pero ¿por qué? La gente es mala, no se ocupa de sus padres. No. La gente es cortoplacista, la gente es irresponsable. Eso es un prejuicio. Escúchame, ¿por qué en el mundo los sistemas te llevan a que tú quieras compulsivamente? Porque al Estado le gusta controlarlo todo hasta nuestra vejez. No es esto. No es control. Nos tenemos que despedir, pero ha sido muy interesante la discusión y creo que muy sabrosa para todos los que nos han estado viendo. Son 2 puntos de vista, por supuesto, diferentes, pero mi intención normalmente es provocar al profesor para que la cosa sea más entretenida y ustedes vean mucho más rato este programa. En todo caso, lo que sí hay que decirle a la gente es
mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado con lo que hacen, porque las decisiones de hoy sí afectan su futuro. Eso es clarísimo. Claro, y debería haber una orientación para la gente Ah. en qué va a usar su dinero. Y por último, si eviten los CLAES, claro, eviten el dinero para los familiares, que claro, está sucediendo, claro, eviten comprar el carro y los viajes maravillosos, y sí, piensen en ese futuro. Claro. Ojalá sean responsables claro, y me equivoquen en lo claro, que salvo que ustedes tienen una enfermedad terminal, pero si no es así, la decisión de hoy sí afecta muchísimo el futuro. Entonces, si no sabe, como dicen siempre, si no sabes qué hacer, no te muevas, ¿no? Si usted no sabe qué hacer, no está seguro, no se mueva. Con esta decisión estamos afectando a la generación del futuro. No lo va a sentir en el próximo, cuando en el 2030, si estamos vivos, tengamos más de 4 millones de personas más de 65 años, vamos a poder conversar contigo nomás en los próximos años y decir, mira, este es el mundo para Junior. La gente está protegida, los familiares son buenos, sí, que veneraron para su vejez y todo el mundo vive feliz. Ojalá sea así. Ojalá sea así. Ya saben que llevo años hablando de la insectualización de la economía, que está haciendo que las personas nos convirtamos en una colonia de insectos, abejas u hormigas por culpa del estado de vigilancia, que funciona gracias a la tecnología 5G. Interesante, ¿verdad? A ver qué más cuenta Stacy. Todo el mundo sabe que el estado de vigilancia se encuentra por todas partes, que existe un supuesto cifrado de extremo a extremo que nos protege y que todas las empresas están adoptando sistemas de mensajería cifrada. Hasta Facebook, que es en lo que se está convirtiendo, en un servicio de mensajería cifrada. Pues bien, enseguida hablamos de eso, pero antes me gustaría evocar un aspecto de esta economía insectualizada de los macrodatos. Se trata de una noticia que puede parecer una noticia más, pero que en realidad es de lo más profunda. Divisan un oso tibetano en un lugar inaccesible de Corea repleto de minas. El lugar en cuestión es la zona desmilitarizada situada entre ambas Coreas, a la que no se puede acceder y que mide 250 kilómetros de largo y 4 de ancho. Pues bien, la zona se ha convertido de manera accidental en un oasis ecológico, tras permanecer intacta desde el final de la Guerra de Corea de la década de los 50, que concluyó hace casi 70 años con un armisticio y con la división de la península. Y lo que han visto es algo muy poco común, un oso tibetano que se creía extinguido en la zona. Pues bien, a ello hay que sumarle otra especie, el ciervo almizclero, que de no ser por esa zona se habría extinguido. Vamos, que a pesar de que la zona esté repleta de minas, se ha convertido en el único refugio seguro para muchas especies, que es el único lugar en el que pueden sobrevivir. Vaya, la verdad es que sorprende esa relación entre la zona desmilitarizada y una especie amenazada como el oso tibetano. A ver a dónde nos lleva todo esto. O sea, que tenemos a una serie de especies casi extinguidas viviendo en zonas también casi extinguidas o repletas de minas. ¿Qué está pasando? Lo curioso de todo esto es que el único lugar en el que puedan vivir ciertas especies que se han visto seriamente amenazadas por el capitalismo, el crecimiento, los humanos y las zonas urbanas, sea una zona de guerra, aunque la llamen zona desmilitarizada. Y es que cualquier ser humano que penetre en ella acabará saltando por los aires por culpa de alguna mina o muriendo víctima de un disparo. Pues bien, resulta que este lugar inaccesible
inaccesible para los humanos, se ha convertido en un refugio seguro para muchos animales. Si lo comparamos con el estado de vigilancia en el que vivimos los seres humanos, hay ciertas personas que viven fuera del alcance de las cámaras de seguridad o de los dispositivos GPS, porque a lo mejor residen en una zona aislada de Dakota del Sur o Dakota del Norte, en medio de la nada. Y en el planeta hay muy pocos refugios seguros como esos. De hecho, la noticia cuenta que la posibilidad de que ambas Coreas sellen la paz es un peligro para la zona, que dejaría de estar desmilitarizada y empezaría a recibir seres humanos, lo cual haría desaparecer a los animales que viven en ella. O sea, que aunque estén surgiendo tensiones entre estos ecosistemas deteriorados tras la guerra por la presencia de minas, eso al oso tibetano le viene de perlas. Y no solo al oso tibetano, también al ciervo almizclero y a la grulla cuelliblanca. También hay ciervos almizcleros que viven en la parte centro-oriental. Si no existiera esta zona desmilitarizada, es probable que estas especies se hubieran extinguido en Corea. De allí que su conservación a nivel internacional resulte tan importante. El estado de ultravigilancia lo está corrompiendo todo. Por un lado, las personas vivimos en esta especie de zoológico tóxico que nos observa y nos insectualiza como ciudadanos que somos de unos países que se han vuelto completamente locos. Mientras que, por el otro, los osos tibetanos que viven rodeados de campos de minas son, en cierto modo, los más afortunados. Exacto. Y esa metáfora puede aplicarse a toda la economía. El estado de vigilancia nos ha absorbido hasta tal punto que muchas personas no tenían conocimiento de la existencia del oso tibetano o del ciervo almizclero. Y del mismo modo, tampoco valoran el derecho a la privacidad, el derecho de reunión o la libertad de expresión. No son conscientes de ellos, porque no disponen en la web de un equivalente a esa zona desmilitarizada. Los mejores lugares para encontrar estos derechos casi extinguidos, como el de reunión o la libertad de expresión, son los ecosistemas más inhóspitos que se encuentran fuera del alcance del complejo industrial de vigilancia, en los que se apiñan algunos seres humanos en un intento por sobrevivir y mantener su libertad, como si de una película de Mel Gibson se tratara. Sí, pero llega un punto en el que a esas personas se les considera sospechosas. Por ejemplo, si pasamos el control de seguridad del aeropuerto y el sistema no es capaz de asociar nuestra cara con nuestro perfil de Facebook o de Twitter, que se pueden encontrar fácilmente a través de Google, eso hará que sospechen de nosotros, y todo ello por haber sabido mantener nuestra privacidad y no cambiarla por una eficacia mejorada. Y recordemos que si en la zona desmilitarizada de Corea hay osos tibetanos, es porque los seres humanos no podemos acceder a ella. Ever utiliza los millones de fotos que han subido sus usuarios a la aplicación para desarrollar herramientas de reconocimiento facial. Los desarrolladores de la aplicación no dejaron claras sus intenciones. Me parece una auténtica invasión de la privacidad, señala uno de sus usuarios. A ver, déjame explicar una cosa. Igual que los proyectos de búsqueda de inteligencia extraterrestre nos obligaron en su día a donar una parte de la potencia de nuestra CPU para sus fines, el estado de vigilancia nos obliga a donar nuestras mentes a esta enorme red de vigilancia, lo cual hace que vivamos en un estado de permanente inconsciencia o de permanente subconsciencia. Por eso digo que los seres humanos nos estamos insectualizando. Las abejas no se ponen en plan, tengo que irme a la colmena a fabricar miel, luego nos vemos y nos tomamos algo. No, viven en un estado de inconsciencia o subconsciencia en el que realizan las tareas específicas que les encomienda su ADN. Vamos, que no hacen más que obedecer a su destino como insectos. En cambio, las personas sí que tenemos una mente consciente que nos permite comunicarnos entre nosotros y tener conocimiento de nuestra propia consciencia. Lo que pasa es que esa capacidad la estamos entregando a cambio de una seguridad ficticia que nos obliga, desde que nacemos hasta que morimos, a hacer una serie de cosas de las que no somos conscientes, y todo ello para servir a una fuerza superior a la que no podemos ver. Los osos tibetanos son unos animales entrañables a los que dan ganas de abrazar. Pues bien, Ever nos ha convertido en consumidores de eficacia valiéndose también de una apariencia entrañable. Tras ese aspecto entrañable se esconde una realidad distópica.
Crea recuerdos. Ese es el eslogan que aparece en la web de la aplicación Ever, dedicada al almacenamiento fotográfico, acompañado de un logo en cursiva y de un álbum de ejemplo titulado Fin de semana con el abuelo. Ever pretende proyectar una imagen entrañable, ofreciéndonos la posibilidad de compartir nuestros mejores momentos a la vez que nos libera espacio en el teléfono. Lo que ya no resulta tan evidente ni en la aplicación ni en su web es que las fotos que comparten los usuarios se usan para entrenar al sistema de reconocimiento facial de Ever, que luego la empresa pone a la venta a empresas privadas, las fuerzas del orden y el ejército. Y es que, además de la aplicación, Ever cuenta con una web propia, ever.ai, que se encuentra estrechamente vinculada a las agencias de inteligencia y a las fuerzas del orden, prometiendo identificar a cualquier persona que pase por delante de una cámara colocada, qué sé yo, en un supermercado. A mí me recuerda a la película de los años 70, El último testigo, protagonizada por Warren Beatty. El objetivo no es crear recuerdos, sino sustituirlos. Exacto. En plan, déjenos entrar en su mente consciente y sustituir todos sus recuerdos por nuestros recuerdos falsos, los del complejo penitenciario industrial producidos centralmente por el Estado. Así acabaremos con su libertad individual y entrará usted a formar parte de nuestra colonia de hormigas insectualizada y distópica. Muchas gracias y que le vaya bien. Sí, la aplicación cuenta con unos 13.000 millones de fotos, por lo que las fuerzas del orden pueden identificar prácticamente a cualquier ciudadano, aunque intenten justificarlo con eso de que si no hemos hecho nada malo, entonces no tenemos nada de qué preocuparnos, y de que además esos datos sobran en poder del FBI y de la CIA, que son los buenos de la película. Pero, ¿qué pasaría si China se hiciera con el control del mundo y decidiera acabar con todos los ciudadanos, qué sé yo, de Wyoming? Siento ser portador de malas noticias, pero lo cierto es que la culpa de todo esto la tiene la inteligencia artificial, que está adquiriendo su propia conciencia, hasta el punto de que puede decirse que los robots están ganando la batalla. Si una persona piensa que lo que hay detrás de los robots es un conjunto de seres humanos que intentan crear un mundo y una economía mejores, entonces es que esa persona está gravemente perturbada. Porque los robots están yendo abiertamente a por nosotros. Es más, al ver el vídeo del chimpancé ese que se pone a mirar fotos en Instagram a ver si consigue una cita, me he dado cuenta de que, como al chimpancé se le ocurra contratar a un abogado, entonces lo que tendremos será una batalla entre robots y chimpancés, porque el ser humano está extinguido. Nos espera una pesadilla distópica de robots contra chimpancés y además a no mucho tardar. Como decía al principio, si ambas Coreas sellan la paz y desaparece la zona desmilitarizada, los osos tibetanos serán borrados del mapa. Ever.ai promete a sus potenciales clientes militares aumentar las capacidades de vigilancia e identificar amenazas y actuar en consecuencia. Lo de los osos tibetanos me recuerda a los Furbies. ¿Te acuerdas de los Furbies, esos juguetes de inteligencia artificial de primera generación que espiaban a los niños? Pues ahora estamos siendo invadidos por un ejército de Furbies que entran en nuestras casas y nos roban el cerebro. El caso es que el neoliberalismo nos ha dejado aislados en nuestra habitación, subiéndonos el precio de las cosas para que no podamos salir de ella. Y el único consuelo que nos ofrece es entrar en Internet y ver fotos de otras personas, que sí que han podido salir, permitiendo que la inteligencia artificial pueda identificarnos y predecir el comportamiento humano en según qué situaciones. Resulta que no nos encontramos dentro de la zona desmilitarizada, sino fuera, y eso, habida cuenta de cómo están las cosas, es una mala noticia. Cuando yo era pequeño, las cosas eran mucho más sencillas. Esnifábamos pegamento y listos. En fin, es hora de hacer una pausa. Les esperamos a la vuelta con mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, más Kaiser. Es hora de hablar con Harry Halpin, un criptógrafo que trabaja en todo tipo de cuestiones relacionadas con su sector, como es el caso de NIM. NYM. Un tema del que hablaremos enseguida. Bienvenido, Harry. Gracias por invitarme. Soy un gran seguidor del programa y llevo tiempo siendo un maximalista del Bitcoin. Fantástico. Gracias por venir, que con todas las obras que hay aquí abajo no es tan fácil. Así que gracias. En fin, vamos a hablar de NIM. La CIA acaba de tuitear un enlace a su página de Tor para poder comunicarse con ellos en la red oscura. Pues bien, cuéntenos qué es Tor, qué es la red oscura y qué es NIM.
Porque, según tengo entendido, el objetivo de NIM es, digamos, anonimizar el mundo. Sí, al principio Internet no era más que un programa de investigación del gobierno, que no tenía ningún tipo de seguridad, privacidad ni cifrado, lo cual no impedía que se utilizara con todo tipo de fines absurdos. Ahora bien, cuando la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa de Estados Unidos se dio cuenta de que un Internet sin cifrar no era bueno para ella, decidió bifurcar la red y crear otra paralela de carácter militar denominada ARPANET, que sí que estaba cifrada. Luego, una década después, se incorporó el cifrado a Internet con el protocolo TLS, que protegía las transacciones. El problema era que, a pesar de ello, cualquier observador externo, ya fuera la Agencia de Seguridad Nacional, la CIA, el gobierno o una empresa con mucho dinero, podía observar las transacciones que se efectuaban a nivel de la red y de ahí deducir quién se comunicaba con quién, acabando con el anonimato y obteniendo información sobre la identidad de esas personas y su comportamiento. Ya, pues yo ya conocía Tor. De hecho, creo que lo he utilizado en un par de ocasiones. Cuéntenos en qué consiste y por qué NIM es mejor. A ver, Tor empezó como un proyecto de investigación de la Marina encabezado por Paul Syverson. Pues bien, lo que quería Paul era cifrar y ocultar los paquetes que se enviaban a través de los routers, para lo cual creó el llamado enrutamiento cebolla, que consiste en ir retirando capas a la vez que se cifran y descifran los paquetes, lo cual resulta útil en algunos aspectos. El problema es que cualquiera que pueda acceder a los inputs y a los outputs de la red, Tor puede llevar a cabo un análisis del tráfico, que no consiste más que en establecer correlaciones entre esos inputs y outputs para descubrir quién se comunica con quién y con estos datos acabar con nuestro anonimato. O sea que Tor es un producto estupendo si el enemigo es el gobierno de Venezuela o el de Irán, es decir, aquellos que no tienen acceso a todo Internet, como también pueda ser una empresa. El problema es que otras entidades como el gobierno estadounidense o la Agencia de Seguridad Nacional sí que tienen la capacidad de controlar todo Internet. Y ahí es donde entra en juego un diseño antiguo como es la red de mezcla, que hace tres cosas que no hace Tor. La primera es mezclar los paquetes de red y aleatorizarlos, barajándolos como se hace con las cartas. La segunda es retener los paquetes para acabar con los datos relativos al tiempo. Y la tercera, por si no fuera suficiente con las otras dos, es enviar paquetes ficticios. Pues bien, las tres cosas a la vez destruyen el patrón de envío de los paquetes, cosa que no hace Tor. De hecho, hasta Roger Dingledin, de Tor, reconocería que en el caso de las transacciones basadas en mensajes, que son asíncronas, como las del Bitcoin, en las que se expulsa tráfico, se intercambia información entre semejantes, y lo más importante es entrar con la suficiente antelación. Es evidente que las redes de mezcla, que fueron inventadas por David Chaum y que nosotros hemos mejorado, son mejores, porque, por ejemplo, la Agencia de Seguridad Nacional no puede acabar con su anonimato. A ver, está claro que esto es una competición, y tanto ellos como nosotros vamos a aportar innovaciones. Ahora bien, lo increíble de todo es que nadie se haya parado a abordar el problema. Luego, NIM tiene otra ventaja, que es que no recibe dinero por parte del gobierno estadounidense. Tor sí que proviene en cierta medida del gobierno, y aunque está gestionado por voluntarios y es una entidad sin ánimo de lucro, sí que recibe financiación pública. Sin embargo, en el caso de NIM, lo que hacemos es crear una red en la que la gente cobre por contribuir a la privacidad del tráfico de otras personas. ¿Cómo lo hacen? Pues a ver, Permita que lo interrumpa, que se me están viniendo un par de cosas a la cabeza, a ver si puede orientarme usted. En primer lugar, creo que esto puede considerarse una mejora para algunas plataformas como Monero o Zcash. Ahora me dice lo que opina al respecto, y también puede darme su opinión sobre las aplicaciones de mensajería basadas en el cifrado de extremo a extremo como WhatsApp, y sobre si todo esto puede suponer también un avance. Pero empecemos por Monero y Zcash. ¿Podría tratarse, como digo, de una mejora?
Sí, Monero y Zcash privatizan la propia cadena de bloques. Ahora bien, el Bitcoin y el resto de las criptodivisas son algo más que la cadena de bloques. Cuando se efectúa una transacción en el Bitcoin, se realiza una emisión entre semejantes a nivel de la red. Y aunque se utilicen en la propia cadena pruebas de conocimiento cero y firmas de círculo como en Monero, cualquier enemigo que esté observando la red puede capturar y grabar ese tráfico entre semejantes, acabando con el anonimato. Ya. ¿Y qué hace NIM entonces? Pues ser la capa 0. Si la cadena es la capa 1, nosotros estamos por debajo manejando el tráfico de Internet, igual que Tor o que una VPN. De acuerdo. Y con WhatsApp podría decirse lo mismo. Sí, todas son iguales. Da igual el nivel de cifrado que se emplee, que si utilizamos Internet sin estar protegidos a nivel de la red, cualquier persona de fuera puede observar los paquetes yendo de un lado a otro. Y además no tienen por qué interferir con ellos, le basta con mirarlos de forma pasiva, capturarlos, analizar los datos y acabar con nuestro anonimato. La historia del Bitcoin proviene del movimiento Cypherpunk, muy preocupado por el anonimato. Y es curioso que ahora que el Bitcoin es cada vez más aceptado a nivel institucional, surja una nueva oleada de cypherpunks que pretendan realizar mejoras sustanciales en lo que respecta al anonimato de las transacciones y la comunicación. ¿Le parece correcta mi afirmación? Si las nuevas tecnologías del Bitcoin, como las firmas NOR, están contribuyendo a mejorar la privacidad de la criptodivisa hasta el punto de que cada vez más gente es consciente de que es una auténtica locura transferir fondos y dejar cada una de esas transacciones en un registro permanente e inmutable. Ninguna empresa lo haría y ninguna persona querría hacer algo que todo el planeta pueda saber. Ahora bien, estas tecnologías pueden añadirse a las divisas virtuales y al Bitcoin. De acuerdo. Amir Taki, que es amigo nuestro, de hecho nosotros fuimos los primeros en entrevistarlo en el 2011 tras acudir al Congreso de Praga que organizó, está involucrado en el proyecto y de hecho lo denomina la versión 2.0 de Dark Wallet, un proyecto suyo reciente. ¿Es así? ¿Es ese el equipo que está haciendo avanzar el proyecto? A ver, Amir es uno de los amigos más antiguos que tengo en este mundillo. De hecho, él me regaló mi primer Bitcoin. Cuando era joven, Amir vivió en una casa de ocupas en España con Vitalik Buterin, que por aquel entonces aún había creado Ethereum. No era más que un articulista de la revista Bitcoin que colaboraba con un grupo de hackers españoles y de Europa del Este en la creación de Dark Wallet. Mire, yo soy investigador y tengo un doctorado en aprendizaje automatizado, por lo que tengo amplios conocimientos sobre la vigilancia del análisis del tráfico. Pues bien, cuando me enteré de que estaba construyendo este monedero con grandes garantías de privacidad, y de hecho se hizo muy popular con un vídeo que cosechó un montón de seguidores, me dije, yo tengo que conocer a este chico. Es más, hasta quise que preparase su doctorado conmigo, pero no, prefirió irse a Siria a luchar contra el Estado Islámico, lo cual me hace estar orgulloso de él. Ahora bien, yo sigo creyendo que existe la necesidad y desde aquí animo a Amir a hacerlo, porque tiene la integridad y la visión necesarias para ello, de crear un monedero fácil de usar que garantice la privacidad. Lo de NIM y la red de mezcla es como lo del Bitcoin y los monederos, la red está en medio de ambos. NIM es una infraestructura genérica que se encuentra en el fondo, detrás de los monederos y la cadena, a los que protege. Eso sí, el objetivo no es centrarnos únicamente en los monederos. Si queremos que algo sea anónimo, tiene que utilizarlo el mayor número de personas posible. Lo bueno de Tor es el montón de gente que lo usa. No sabemos si un usuario es un activista por los derechos humanos o un agente de la CIA. Lo que queremos hacer con nuestra red de mezcla es parecido, incentivar a la gente a incorporar la máxima cantidad de tráfico posible. No solo queremos la cartera, queremos también el tráfico de mensajería, a lo mejor también el de las VPN, todo aquel tráfico que pueda aportar una mayor privacidad a las transacciones con criptodivisas, de forma que todos salgamos ganando. El problema es que el diseño fundamental se basa en la investigación académica, que está financiada por la Comisión Europea, que pretende crear una alternativa a Tor en Europa, tras las revelaciones de Snowden. Mire, el científico responsable del proyecto, George Denises, es un gran amigo mío y uno de los mayores expertos en tecnología de mejora de la privacidad. Pero como no hemos podido recaudar el
suficiente dinero para retenerlo, su otra empresa de nueva creación ha sido adquirida por Facebook, por lo que ahora está trabajando en la moneda estable de la red social. Ahí radica el problema, en las grandes empresas que se quedan con todo el talento. En fin, ya que has sacado el asunto de la financiación, supongo que no tienen un token, ¿no? ¿Cómo está el tema? ¿En qué están trabajando? Bueno, aún no hemos iniciado la campaña de micromecenazgo. De momento solo estamos hablando con los capitalistas de riesgo de Silicon Valley, que están bastante locos, porque son ellos precisamente los que han construido este gran aparato de vigilancia. Sí. Constituido por Facebook y Google, y ahora van y se interesan por el Bitcoin, por Ethereum y por el resto de las criptodivisas. Además, como digo, sus ideas sobre lo que puede triunfar son un tanto absurdas. Pues bien, cuando se les dice que esto es una cuestión de valores, de apoyar la privacidad y la libertad del ser humano, se ponen en plan, a ver, no es que no nos guste la privacidad, lo que pasa es que tampoco creemos que tenga mercado. No sabemos si la gente le interesa, así que no estamos seguros de que ahí haya una oportunidad de negocio. Lo bueno es que ahora Silicon Valley ya no controla toda la financiación del mundo de las criptodivisas. Por ejemplo, nosotros contamos con el respaldo de Binance, que tras haber sido hackeada ha tenido que mejorar su seguridad. Y las entidades más interesadas en mejorar la privacidad, especialmente la de las criptodivisas, son las empresas de capital de riesgo extranjeras. Por eso yo creo que Silicon Valley está acabado. Han creado Facebook y Google, pero ya no tienen más innovaciones que aportar. Lo que necesitamos es crecer, hablar con personas de todo el mundo involucradas en las criptodivisas e interesadas en mejorar la privacidad por el motivo que sea y conseguir que apoyen estos proyectos, porque a lo mejor no queda mucho para que estalle la próxima crisis financiera. Y cuando lo haga ya será tarde para desarrollar esas tecnologías de mejora de la privacidad y de la libertad que tanto necesitamos. Está claro que Binance tiene mucho dinero, igual que otras plataformas similares, así que no creo que vayan a tener problemas de financiación. Por cierto, si la gente quiere saber más sobre NIM, ¿dónde puede encontrar más información? En nuestra web, nimtech.net, o siguiéndonos en Twitter, @nimproject. Nuestro objetivo es apoyar todas aquellas tecnologías dedicadas a mejorar la privacidad, y por eso necesitamos su ayuda y abriremos una ronda de micromecenazgo. Le esperamos. De acuerdo. ¿Seguro que arrasan? Habrá un nuevo vídeo. Podemos hacer una fiesta y todo. Pero claro, será anónima. Tendrán que ir ustedes con gabardina para que nadie les identifique.